decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Amén. Hay un pasaje en Isaías 61:3, cuando el Señor, refiriéndose de esta misma profecía sobre sí mismo, dice que cuando estaba en el templo, esta fue la palabra que leyó sobre sí mismo y por eso quisieron matarlo, apedrearlo. Cuando Jesús empieza a leer, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, Isaías 61, por cuanto me ha ungido el Señor. Y en el verso 3 en particular, utiliza dentro de lo que es esa unción del Espíritu sobre su vida, de lo cual yo estoy convencida, es la misma unción para la iglesia de este tiempo. En el nombre de Jesús yo quiero declararlo, que tú puedes entenderlo. Nuestra unción tiene que ser ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Para qué? Para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La traducción para todos utiliza esa frase de gloria en lugar de ceniza, la traduce como una corona en vez de ceniza. Un diadema en lugar de ceniza. Hebreos 1:9 dice que el Señor, hablando de Jesús, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿con qué? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta es la misma unción que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. El deseo del corazón de Dios no es que tú estés languideciendo, que te estés muriendo poco a poco, porque vas soltando su vida por raíces de amargura, porque vas soltando la vida de Dios, porque simplemente no puedes sujetar tus pasiones ni tus instintos. El deseo del corazón de Dios es que tú recibas una diadema, manto de gozo en lugar de espíritu angustiado. Ese es el corazón de Dios para tu vida. Ese es el corazón de Dios para su iglesia. Pero ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué nos cuesta tanto recibirlo? ¿Por qué ella toca el borde? Quiero que tomes los pasajes y lo estudies en tu casa. En Números capítulo 15, del verso 37 al 39, Dios establece como una ley. Dice que Dios le habla a Moisés y le dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Habían dos leyes. Una ley que tenía que ver para todo el mundo. El borde del manto de todo el mundo tenía que tener, según el pasaje de Números, una franja azul. Y esa franja, verso 39, dice: le va a servir para que cuando la vean se acuerden de los mandamientos de Jehová, para que los pongan por obra. Era un recordatorio. Pero también había otra ordenanza en Deuteronomio 22:12. Dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Este era el manto con que se cubría. Los caracteres hebreos que traducían los números de las cosas que le colocaban, voy a usar ahorita una palabra muy coloquial nuestra, unas bolitas así chiquitas que le ponían, significaban Jehová uno es. Y encontramos que los fariseos no podían entender el espíritu de esto, al igual que mucha gente hoy. Si tú lees Mateo 23:5, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, hablando de los fariseos, pues ensanchan sus filacterias, esos eran los flecos que decía ahí el pasaje, y extienden los flecos de sus mantos, para que vieran: yo sí establezco que Jehová uno es. Pero ¿cuál era el problema de los fariseos? Que conocían la letra, pero no al espíritu de la letra. Y cuando aquella mujer se acerca por detrás de Jesús para tocar el borde de su manto, lo que ella estaba diciendo es: aquí hay alguien que conoce el espíritu de la letra.
Aquí hay alguien que está viviendo al nivel de desafío del espíritu de esa letra. Puede decir la gente eso de ti y de mí. Aquí hay alguien que su vida refleja el espíritu de Jehová, uno es. Y fuera de él no hay otro Dios. Porque no me rindo, ni me postro, ni vivo para otro Dios que no sea él. El corazón mío no late por otra cosa que no sea él. No hay nadie fuera de él que me haga vivir con pasión. No hay otra vida que yo anhele que no sea la vida de él. ¿Puede decir la gente eso de ti y de mí? ¿Puede decir la gente eso de la iglesia de hoy? Jesús literalmente fue la palabra de Dios encarnada. Lo lees en Juan capítulo 1. En el principio él era el verbo. En el principio el verbo era con Dios. Pero en el principio ese verbo era Dios. Dios mismo era la palabra. Y el verso 14 dice que ese verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. Y dice entonces que cuando se hizo carne en la forma de Jesús, vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre. Y esa gloria estaba llena de gracia, pero también estaba llena de verdad. El problema de nuestras enseñanzas de hoy, la razón por la que yo sé que muchos enseñan una palabra que no conocen, es porque hay un desequilibrio en la palabra. La palabra estará llena de gracia, es decir, no somos lo que somos, no por nosotros mismos, sino por la gracia, por el poder de Dios que se suelta y me transforma. Pero también está llena de verdad. Y cuando te enseñan una palabra que te dicen haz lo que quieras, porque al fin y al cabo la gracia de Dios es suficiente para perdonarte, así te ama, esa palabra tiene gracia, pero no tiene verdad. La palabra encarnada tiene un equilibrio perfecto en estos dos ingredientes. Y ese era Jesús. Y el desafío nuestro, no solo si queremos salir de una vida que languidece, el desafío para nosotros, si queremos vivir a la estatura del Rey, siendo instrumentos en las manos de Dios para que otros nos toquen y sean sanados, es que tenemos que tener la palabra encarnada que está llena de gracia y llena de verdad. Si lees en Marcos 6, 5, 6, esta mujer logró algo en el pueblo. Igual que el gadareno, por cierto. Te quiero animar a que leas los evangelios. Son unos libros muy buenos para leerte ahorita en verano, para que tu fe se nutra. Esta mujer transformó su comunidad. Si lees en capítulo 6, verso 56 de Marcos, dice, donde quiera que entraba, hablando de Jesús, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y mira lo que dicen, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Esto fue después de esta mujer. ¿Sabes por qué? Porque por todas partes corrió el rumor. Si tan solo se toca el borde de su manto, eres sano. ¿Ves por qué dar testimonio es importante? Porque cuando nosotros testificamos, nosotros vencemos al enemigo, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. Porque nuestro testimonio suelta estrategias de Dios para que otros alcancen victoria. El poder de Dios siempre viene, hermanos, sobre aquellos que lo procuran. Seguimos leyendo, verso 30, Marcos 5. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos aprendiendo?
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, la palabra poder es importante allí, que es el dunamis, la fuerza milagrosa. Dice, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos vienen y le dicen, no, hombre, maestro, oye, tú, pero sinceramente, nada más a ti se te ocurre hacer esta pregunta. Todo el mundo te está apretujando y tú preguntas, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Verso 32, pero él seguía mirando alrededor, buscando, dice ahí, para ver quién había hecho esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, me ha apretujado un gentío, pero alguien tocó mi corazón. Alguien hizo que mi mano se extendiera en favor. Alguien sacó de mí, sin que yo lo supiera, un poder sanador, restaurador, que prospera. Yo no sé si tú puedes entender esta frase. Jesús no decidió sanar a esta mujer. Ni siquiera sabía que estaba en el montón. Eso es lo que está diciendo allí. Pero alguien que se atrevió a creer que él era diferente a los que llenaban los templos, sacó de él algo. Lo que está diciendo aquí es que tú puedes sacar del corazón de Dios la respuesta a tu necesidad. Si tan solo sabes tocarlo. Si tan solo sabes mantener la lámpara encendida. Es interesante, porque la palabra dunamis, el concepto, según el diccionario bíblico, solo se usa en la Biblia cuando se habla de una obra que es de origen y de carácter sobrenatural, que no puede ser producida por agentes o medios naturales. No se suelta dunamis de Dios cuando te doy la pastilla y te sanas. Y no estoy en contra de las pastillas, entre paréntesis, ¿ok? No estoy ni en contra de las pastillas ni en contra de los médicos. Yo creo que Dios usa todas las cosas. Pero específicamente esta palabra dunamis tiene que ver con una obra que su naturaleza es sobrenatural. No puede ser producida por algo que el hombre haya creado. El dunamis de Dios no se suelta porque yo manipule sus vidas. El dunamis de Dios en la iglesia no se suelta porque yo me paré 3 horas a pedirles a ustedes que den para que se sostenga. Eso no es dunamis de Dios. Es una obra sobrenatural del Espíritu en la vida de la gente, donde no hay la mano del hombre metida. Y eso es de lo que la iglesia está careciendo en este tiempo. Requerimos con urgencia que el dunamis de Dios se suelte sobre nuestras vidas. Un poder que no puede ser manipulado por el hombre. Un poder que no puede ser imitado por el carisma del hombre. Es una obra que solo puede ser producida por el Espíritu. Yo no sé si tú puedes sentir que hay una unción muy especial en esta mañana. Oh Dios. Cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado, lo que Jesús estaba diciendo es, hay un toque que hace que el poder sobrenatural se suelte. Y necesitamos la revelación en nuestra vida de cómo hacer que el poder sobrenatural de Dios se suelte en nuestra necesidad. Lo requerimos con urgencia en el nombre de Jesús.
Y no es el toque mío para que se suelte sobre ti o viceversa. Es tu toque a su corazón para que se suelte sobre ti. Ya ni veo aquí, hermano, porque a veces me doblan los ojos y no veo. Verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, y mire esa frase hermosa, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Lo primero que vemos es que el milagro fue instantáneo. La frase que dice aquí, porque en el verso 29 dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fue inmediato. Fue instantáneo el milagro. La palabra fuente que se utiliza allí es la palabra pegué. Y me quedé tan impactada anoche. Porque esa palabra pegué es la raíz primitiva de un sustantivo griego, que es la palabra peknumí, que significa levantar una tienda. Es la misma palabra, y quiero que vayas conmigo a ese pasaje, que se utiliza en Hebreos 8, versos 1 y 2. Cuando dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No está hablando aquí de un líder maravilloso que tú conozcas, está hablando de Jesús. No está hablando del pastor más espectacular que tú has conocido o que has oído. Aquí está hablando del Señor. Amén. Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario. Mira de cuál santuario. De aquel verdadero tabernáculo que levantó. Esa palabra que se usa allí, que levantó el Señor, refiriéndose a ese tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando dice que la fuente, el peknumí, lo que está diciendo es que en el momento que el dunamis de Dios se soltó, porque ella supo tocar el borde del manto, en ese momento ella fue edificada como casa espiritual. ¿Lo estás entendiendo? En ese mismo instante ella fue edificada como el verdadero tabernáculo que no levanta el hombre, pero que lo levanta Dios. Y déjame decirte algo, cuando Dios edifica tu casa, cuando Dios edifica tu vida, ni las puertas del Hades prevalece contra ti. Ese es el tabernáculo contra el cual las puertas del infierno no pueden venir. El problema es que hay mucho cuchitril en la ciudad con el nombre de iglesia, dirigidos por lobos rapaces, dirigidos por falsos maestros, dirigidos por adúlteros, dirigidos por fornicarios, por ladrones, por mentirosos. Y gente entonces ahí que es verdadera de Dios, diciendo estoy pagando el precio para que la iglesia se sostenga. ¿Qué iglesia si eso es un cuchitril? Porque el verdadero tabernáculo de Dios, ni la muerte puede contenerlo. La muerte no pudo contener a Jesús. Aquella tumba no pudo contener a Jesús. Cuando la muerte viene sobre una vida edificada, que es tabernáculo de Dios, no puede contener el poder de Dios que ha sido derramado en este tabernáculo.
Entiéndalo en el nombre de Jesús. El misterio es que dice el salmista que ni los cielos pueden contener su gloria. Pero ¿cómo es que ni el cielo conteniendo su gloria, Él puede habitar en este templo? Es un misterio. Pero Él lo decidió. Al instante, aquella mujer que estaba empobrecida, maltratada, devaluada, fue edificada por el poder de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Si tu vida es edificada por el Señor, si tú permites al Espíritu Santo que sea el que toque tu vida y ministre tu vida, en el nombre de Jesús, créelo, que no hay nada que jamás podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. No hay montaña a la que no le puedas decir te echas al mar. No hay enemigo que no se desvanezca delante de ti como humo, porque está siendo edificado por el Señor. En el verso 34, el Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Esa frase es clave. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cómo es eso? En primer lugar, me gusta la forma verbal que utiliza en la primera frase. Te ha hecho salva. Eso es un presente perfecto pasivo. Déjame explicarte lo que es un presente perfecto pasivo. En primer lugar, pasivo implica que la fe no fue la que la salvó, sino el objeto de la fe. ¿En quién puso la fe? Se llama pasivo porque el que está en la posición allí de sujeto, que es tu fe, no es quien hizo la obra, sino en quien ella depositó la fe. ¿Ok? Segunda cosa importante de este modo verbal, presente perfecto. El presente perfecto nos habla de que hay una acción que empezó en el pasado, pero pero su condición sigue en el presente. Lo que está diciendo es, cuando tú decidiste creer que yo podía sanarte, allí ocurrió el milagro. Es lo que está diciendo. Por eso no utilizó un pasado simple. Tu fe te salvó. Y fíjense que no utiliza sana allí en el presente perfecto pasivo, sino utiliza la palabra salva. Y esa palabra es la palabra sozo. Sozo, que significa salvar, librar o proteger, sanar. Como sustantivo viene la palabra sotería, que se traduce en el Nuevo Testamento como salvación, que es liberación material y es una liberación material temporal de peligros y sufrimientos, pero que se manifiestan a lo largo del tiempo. Está diciendo, tuviste la capacidad de poner tu fe en el único que podía librarte. Y por eso la salvación vino sobre ti. Antes que la sanidad se produjo la salvación. Y cuando la salvación viene a nuestra vida, sotería, viene todo. Por eso después le dice, tu fe, primero dice, tu fe te ha hecho salva. Y después le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Primero fue salva cuando su fe fue depositada en el único Dios verdadero. Por eso era fácil decir, ahora queda sana del azote. La gente siempre viene, primero, ore por mí porque tengo una necesidad. Y uno ora por la gente con la necesidad. Pero puede uno discernir que la verdadera necesidad no es el pagar el bill, o no es que te quedaste sin trabajo. Hay una necesidad más profunda que tiene la gente y es de ser salvo de situaciones. Las verdaderas situaciones que están matando tu vida y tu familia
son las situaciones a las que la mayoría de ustedes no le está dando la importancia verdadera. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando nuestras prioridades no son las prioridades del reino, es porque no estamos mirando con ojos abiertos lo que está pasando. Creo que porque mis hijos estén en mi casa están bien. Eso no es verdad. Porque están en la escuela están bien. Eso no es verdad. Porque se quedan quietos cuando les pego un grito. Eso no es verdad. Necesitamos la sotería. Necesitamos que la salvación de Dios se suelte sobre nuestra vida. Que seamos salvos de los verdaderos enemigos que están destruyendo nuestras familias, nuestras relaciones que son eternas. Qué triste cuando veo gente que se ofende por una frase y se va a hacer lo que no tiene que hacer. Me da tristeza ver padres que se ofenden por una frase y se olvidan que tienen en sus manos el destino profético de sus hijos. Siempre digo, son doblemente culpables. Doblemente culpables porque sabiendo y oyendo deciden endurecer sus corazones. Porque les importa más ellos que lo que Dios pueda hacer. Por eso languidecemos. Por eso la iglesia de Jesucristo está como está. Porque no podemos pasar por encima de nuestras cursilerías. No podemos pasar por encima de hábitos culturales que lo que han hecho es dañar. No podemos pasar por encima por hábitos que hemos adquirido a lo largo de los años, que lo que han hecho es destruir las cosas verdaderas que Dios nos ha dado. Creo que hay algo esta mañana que el Espíritu Santo quiere hacer en ustedes. Porque usted sabe que yo soy llorona, pero en la predicación trato de no. Y hay una sensibilidad inusual en mí hoy. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación